del día de hoy. Primero quisiera mencionarles cuál va a ser la agenda del webinar del día de hoy. Como les comentaba, el objetivo es hacer una revisión general de cuál es el alcance de la práctica de la gestión de liberaciones que está disponible en la herramienta de ITSM de Managed Engine Service Desk Plus. Vamos a revisar un poco cuál es su alcance y funcionalidad, cuál es su modalidad disponible en el mercado, temas de licenciamiento, muy importante, y también como parte de la gestión de las prácticas a nivel de ITIL que están incluidas en Service Desk Plus, cuáles son las diferencias entre la práctica de la gestión del cambio y la práctica de la gestión de las liberaciones en Service Desk Plus, y más bien cómo estos dos módulos se complementan. Y para finalizar, vamos a hacer una demostración en vivo junto con las configuraciones que están disponibles para la implementación y gestión de dicho módulo. Esta última parte del webinar será empleada directamente en una demostración en vivo, un laboratorio interno que tenemos para este propósito. Muy bien, entonces empezamos. Primero, importante mencionarles que el objetivo de la gestión de la liberación o los release management, como se puede conocer su nombre en inglés, en realidad es apoyar los procesos de coordinación, planificación, control y, muy importante, testing o testeo previo al despliegue de una liberación en sus organizaciones. Si bien las liberaciones usualmente están asociadas sobre paquetes nuevos de software o aplicaciones, actualizaciones en sistemas o mejoras a sistemas o aplicaciones internas de las organizaciones, también se puede utilizar esta práctica para la administración en paralelo, complementaria con otra gestión del cambio que ustedes puedan estar realizando al interno de sus organizaciones. La práctica, la gestión de la liberación, lo que busca es que desde el punto de vista del proceso de ITSM a nivel de mesa de ayuda, ustedes tengan la posibilidad de administrar y documentar una liberación desde el inicio, desde el momento en el que se abre una solicitud de liberación hasta su propio cierre, y que en todo el proceso se pueda coordinar de forma adecuada sin que haya riesgos asociados en la prestación de un servicio dentro de una organización. Muy bien. Ahora, desde el punto de vista de las prácticas a nivel de ITIL y gestión de ITSM, nada más recordarles que dentro de la plataforma de Service Desk Plus que ofrece Managed Engine, Release Management es una de las prácticas que está involucrada y cómo se ofrece dentro de la organización. Actualmente Managed Engine ofrece esta práctica como parte de sus modalidades de Service Desk Plus, tanto en nube como on-premise. Actualmente aquellos clientes que nos acompañan en el webinar de hoy que ya poseen una solución de Service Desk Plus, tanto cloud como on-premise, pueden sacar provecho de este módulo en la edición Enterprise. Viene por defecto. Ahora bien, para aquellos clientes que no tienen la edición Enterprise, puede adquirirse como un add-on en conjunto con el módulo de cambios. O sea, se puede adquirir el módulo de cambios y como complemento se les agrega también el módulo de Release Management. Sí es importante mencionarles que tanto en su versión cloud como en la versión on-prem, el módulo de gestión de liberaciones es completamente individual del módulo y configuración de la gestión de la práctica de cambios. Y eso es importante mencionarlo porque si bien son complementarios, desde el punto de vista de administración en la mesa de ayuda son módulos completamente separados. Para aquellas personas que están interesados en adquirir Service Desk Plus, recordarles que la herramienta se puede probar en su versión trial y pueden evaluar justamente el módulo de gestión de liberaciones en esta versión trial por un periodo de 30 días. Así que estamos en total disposición de poder apoyarles en ese proceso también, tanto para clientes nuevos como para clientes que actualmente ya poseen este licenciamiento activo. Recordarles que Managed Engine, dentro de la solución del Service Desk Plus, lo que busca es alinearse a las buenas prácticas de ITIL, y justamente desde el punto de vista de ITSM, nuestra solución tiene una orientación para cumplir con el triángulo mágico de la configuración. Y esto es importante mencionarlo. Recuerden que cuando hablamos de la prestación de servicios a nivel de ITSM en una organización, es importante mencionar que los servicios que se ofrecen en la organización rodean a las personas, y eso puede incluir particularmente que se reconozca y se documente cuáles son esos ítems de configuración que justamente construyen la prestación del servicio que ustedes ofrecen como organización,
y que esa configuración eventualmente, dependiendo de las variantes que puedan ocurrir en la prestación del servicio, podría incluir eventualmente una gestión del cambio a nivel de infraestructura o eventualmente de liberaciones nuevas a nivel de aplicaciones o software. Este triángulo mágico que les estoy comentando, justamente Service Desk Plus cumple con este parámetro y justamente la solución desde el punto de vista de ITSM, lo que busca es ayudarles a ustedes en la optimización de la administración justamente de estos diferentes servicios, todo alineado a las buenas prácticas que define ITIL. Muy bien, pero ¿cuáles son esos grandes beneficios de la gestión de las liberaciones o la práctica de releases a nivel de ITIL y cómo Managed Engine a nivel de Service Desk Plus les puede ayudar a ustedes a organizarse dentro de sus empresas? Bueno, primero y muy importante, que se identifiquen, ¿verdad? Eventualmente algunas averías o incidentes que puedan ocurrir a causa de algún cambio o ajuste a nivel de aplicaciones e infraestructura durante un proceso de implementación o prueba. Hago énfasis en la parte de prueba porque particularmente en la gestión de liberaciones hay una etapa en particular que se requiere realizar pruebas previa a la implementación y lo que el módulo busca es que desde el punto de vista de flujo o ciclo de vida de una liberación, a nivel de las organizaciones, ustedes tengan la posibilidad de realizar esas pruebas previo a la implementación y que se limite eventualmente las afectaciones hacia los usuarios finales. Que existan múltiples etapas de pruebas y validación, eso es muy importante antes de la implementación de una liberación. Y también es en complemento a lo que ya les mencionaba de previo de estos beneficios, el módulo práctica la gestión de liberaciones en Service Desk Plus también apoya cualquier proceso que entre las organizaciones estén orientadas a automatizar pruebas de continuidad, colaboración y transparencia durante un proceso de implementación. Si bien nuestra mesa de ayuda no realiza las actividades automatizadas para la implementación de una liberación, sino más bien la documentación, recuerden que una herramienta de ITSM con sus etapas y estados y validación de la liberación permite eventualmente complementar pruebas automatizadas que ustedes como organización puedan tener eh, configuradas dentro del proceso de liberaciones para que el flujo completo de la práctica se realice de forma optimizada. Y esto es importante mencionarlo como parte de los beneficios que les ofrece este módulo a las diferentes organizaciones. Ahora, en principio, cuando se habla de la gestión del cambio, la gestión de las liberaciones, para aquellos que están familiarizados con la última versión liberada por ITIL, ITIL 4, ustedes podrán identificar que ITIL menciona que son dos prácticas totalmente diferentes, pero que en realidad se complementan entre sí. Si vemos literalmente cada una de sus definiciones, ustedes podrán identificar que en la gestión del cambio se busca que su objetivo principal es habilitar una forma de gestión para que los cambios que se puedan implementar en los ambientes productivos de sus organizaciones tengan una mínima disrupción a nivel de los servicios de TI que ustedes están soportando a nivel de ITSM. Recuerden, ITIL menciona, muy importante, la importancia que tienen los servicios a la hora de su prestación y cómo TI los soporta para dar un servicio de calidad a sus usuarios dentro de la organización. Ahora, si hablamos del proceso o práctica de liberaciones, en realidad se puede hacer una metáfora como el proceso de control aéreo. ¿Okay? Lo que se busca es que ustedes tengan una forma de orquestar el proceso de liberación, ¿verdad? Y que se reduzca en lo menor posible inconvenientes dentro de la prestación de un servicio, aplicaciones o eventualmente disminuir cuál es el tiempo de fuera de servicio de una aplicación mientras está procediendo con una liberación en procesos de implementación. De hecho, en este punto en particular, el módulo de liberaciones lo que busca como objetivo principal es asegurar que hay integridad durante el proceso de cambio ya en un ambiente productivo y que este proceso de implementación esté protegido en todo tiempo y evitar eventualmente la generación de nuevas averías asociadas a esa implementación. Entonces, si se pone en paralelo tanto la gestión del cambio como la gestión de liberaciones, ustedes pueden notar que si bien hay diferencias entre ambos módulos, en realidad las prácticas se complementan. Y lo que se busca dentro de las organizaciones es que ambas prácticas se puedan implementar y que desde el punto de vista de IT, a la hora de prestar estos servicios y la madurez de la gestión
de estas prácticas se puedan implementar de forma adecuada. Una de las diferencias mucho más marcadas desde el punto de vista de ambos módulos es que si ustedes recuerdan desde el punto de vista de la gestión del cambio, recuerden que esta práctica lo que busca es que a nivel estratégico se establezcan los diferentes puntos de control y que se incluyan múltiples áreas o departamentos en el proceso de aprobación vía la figura del CAP. En el caso del módulo de liberaciones, se busca más bien el de implementación, documentación y desarrollo de nuevas implementaciones más a nivel operacional. Es decir, se rige por procesos de implementación y pruebas previo a la implementación. Evidentemente, en la gestión de las liberaciones también hay procesos de aprobación, pero no necesariamente están involucradas áreas de negocio. Y también, muy importante, cuando hablamos de la gestión de un cambio, no todos los cambios requieren que se haga la apertura y documentación de una gestión de una liberación. En cambio, en una liberación es muy probable que se incluya al menos uno o más cambios que hayan sido solicitados por diferentes necesidades de negocio en la organización. Ahora vamos a ver justamente en la demo en línea cómo se complementan estos dos prácticas dentro de la gestión de ITSM, pero como ustedes pueden observar, son complementarios entre sí y desde el punto de vista de la mesa de ayuda, ambos pueden ser administrados en una sola consola de administración. Muy bien. Desde el punto de vista de la gestión de las liberaciones, es importante mencionarles que la base de una gestión de una liberación adecuada inicia por tener claro el flujo de atención o el flujo de trabajo de una liberación nueva. Muchos de los que están aquí presentes en el webinar de hoy probablemente conocen este tipo de flujograma para una liberación nueva y de hecho puede ser muy similar a un flujo de atención de un cambio. Pero si ustedes notan desde el punto de vista de la gestión de una liberación nueva, se incluyen una serie de etapas que son novedosas desde el punto de vista de la administración de una liberación y que no son contempladas, por ejemplo, en el caso de la gestión de un cambio. ¿Okay? Los flujos de atención de una liberación son asociados particularmente a procesos únicos de negocio. Ningún flujo de un cliente va a ser igual a otro, aunque sí se mantiene una base estándar de cuáles son las etapas mínimas que debe incluir la generación de una solicitud nueva de liberación. Esto implica desde el inicio hasta el fin y qué componentes personalizados dentro del proceso de la liberación se deben incluir como parte de gestiones, por ejemplo, temas particulares de auditoría o puntos de control que permitan eventualmente desplegar de forma satisfactoria el proceso de una liberación en ambiente productivo. Recuerden que los flujos de trabajo se construyen en conjunto con los procesos internos de negocio que ustedes tienen habilitados para el soporte de este tipo de procesos. Y en el caso particular de la herramienta de Service Desk Plus, tenemos la posibilidad de construir estos flujos de forma personalizada, ajustada justamente a las necesidades propias de negocio. Noten que un flujo de atención básico de una liberación empieza desde la apertura de la liberación, su planificación, construcción justamente de cuál es el proceso de implementación de esa liberación. Muy importante que hayan etapas de prueba, ¿okay? O como se le conoce popularmente como QA, que exista una validación del usuario final de que esa implementación a nivel de pruebas es satisfactoria o como en inglés se le conoce como un End User Test Acceptance o UAT. Una vez que hay visto bueno el usuario, que se pueda preparar la liberación y eventualmente que haya un despliegue. En medio de estos procesos o etapas dentro de la gestión de la liberación, también tiene que estar muy bien definido qué sucede si se aprueba o se rechaza alguna de las etapas y que el proceso pueda continuar según los definen los procesos internos de su organización. Desde el punto de vista de la mesa de ayuda, el módulo de Release Management incluye actualmente son 9 etapas predefinidas que pueden ser consumidos para la gestión completa del ciclo de vida de una liberación. Si ustedes notan, para aquellos que están actualmente familiarizados con la gestión del cambio internamente en Service Desk Plus, la gestión del cambio incluye 6 etapas. Release Management incluye 9. Y les voy a ir mencionando cada una de ellas para que también vean cuáles son las diferencias entre ambos módulos. ¿Okay? Tenemos la etapa de apertura de la liberación, su planificación, desarrollo del paquete de liberación,
Muy importante, y aquí son 2 etapas que se agregan completamente nuevas y que incluyen dentro de lo que define ITIL para la gestión adecuada de una liberación, pruebas en ambiente controlado o de QA. Estos son pruebas a nivel técnico, una aceptación técnica de pruebas por parte del usuario final, quien solicitó, en caso en particular de la liberación, la apertura de dicha liberación, despliegue de la liberación en ambiente productivo. Muy importante y mencionarlo, entrenamiento o transferencia de conocimiento en caso de que aplique para la gestión de la liberación nueva que se ha hecho en ambiente productivo. ¿Ok? Esto incluye tanto usuarios finales como particularmente técnicos. ¿Ok? Revisión de la implementación y eventualmente documentación y cierre. Si ustedes notan, estas 9 etapas están definidas de forma por defecto en la herramienta, justamente para que formen parte del flujo de atención del módulo de liberaciones en Service Desk Plus. Estas etapas no se pueden crear nuevas etapas o no se pueden borrar. Lo que sí se puede tomar es una decisión de cuáles de estas etapas forman parte del flujo de atención dentro de las organizaciones y ustedes definen de estas etapas cuáles forman parte del proceso interno de la gestión de liberaciones. Y en eso la plataforma es bastante flexible. Sin olvidar también que para cada una de las etapas que define la gestión de la liberación en la mesa de ayuda se pueden también establecer una serie de estados que definen justamente cuál es, en este caso, la acción a llevar a cabo en cada una de las etapas. Los estados sí pueden ser configurados de forma personalizada, agregar nuevos o agregar más estados para cada una de las etapas. ¿Okay? En el caso particular de comparativo con el módulo de la gestión o la práctica del cambio, noten que la diferencia principal es que en el módulo de liberaciones se incluye la gestión de pruebas, aceptación de usuario final y entrenamiento. Muy bien, pasemos de una vez entonces a revisar la demostración en vivo para mostrarles cómo es que se visualiza la gestión de las liberaciones en la herramienta Service Desk Plus. Voy a pasarme rápidamente hasta la demostración en vivo para que ustedes la puedan conocer. Muy bien. El día de hoy voy a utilizar la plataforma en su edición on-premise de Service Desk Plus. Como les comentaba, esta práctica o este módulo también ya está disponible en su versión cloud. De hecho, para aquellos clientes que actualmente son usuarios de Service Desk Plus en sus versiones 12.0 en adelante, deberían de ya tener acceso al módulo de liberaciones siempre y cuando tengan la edición Enterprise licenciada. Si alguno de las personas que están siguiendo este webinar por alguna razón no tienen visibilidad de esta liberación, ahora les voy a comentar cuál es nuestro correo de contacto para que se puedan poner en contacto con nosotros y revisar caso por caso sus necesidades puntuales de este módulo. Importante mencionarles que el módulo de liberaciones forma parte de los módulos alineados a las prácticas de TIL que tenemos disponibles dentro de la mesa de ayuda. Cada uno de esos módulos, si ustedes lo notan, están en la parte superior de la mesa de ayuda y como les comenté previamente, son módulos completamente independientes y separados uno de ellos. En el caso del módulo de la gestión del cambio, noten que es completamente independiente del módulo de las liberaciones. Esto permite que ustedes como organización puedan definir roles de acceso de los usuarios que pueden acceder a un módulo u otro y cuáles van a ser sus responsabilidades a nivel de credenciales para la ejecución tanto de un cambio como de una liberación. Muy bien, una vez dicho eso, ¿cómo es que funciona el módulo de las liberaciones y cómo desde el punto de vista de la organización ustedes pueden sacar provecho de este módulo, de esta práctica para su debida implementación? Lo primero y muy importante es definir temas de configuración que forman parte justamente del módulo de liberaciones. En el tab de admin de la mesa de ayuda, ustedes van a tener un tab completamente asociado y exclusivo para la gestión de las liberaciones. Esto permite que ustedes puedan configurar los parámetros propios de la práctica y que la mesa de ayuda pueda, en este caso, visibilizar los procesos a nivel de release management asociados y aprobados por la organización. El primer punto y muy importante definir justamente son los estados que forman parte de cada una de las etapas que eventualmente va a construir el ciclo de vida de una liberación. Como les comentaba y como se veía anteriormente,
las diferentes etapas que ya están predefinidas en el módulo de liberaciones son fijas, las diferentes etapas, ¿ok? Son 9, pero para cada una de las etapas que se tiene disponible, las organizaciones de forma personalizada pueden establecer cuáles son los estados que forman parte de cada una de esas etapas. Y como ustedes notan, pueden tener la posibilidad de agregar nuevos estados a cada una de ellas. El proceso de creación de una nueva etapa no solamente incluye el estado en particular, sino también una característica propia de la notificación o la plantilla de notificación que se le hará a los usuarios asociados a la liberación con su propia plantilla y atributos personalizados. Esto permite que ustedes puedan configurar sus notificaciones en idioma español o inglés, como ustedes lo gusten, con los componentes particulares de notificación para que aquellas personas que deben ser notificadas por un rol asociado a la liberación puedan ser notificadas porque hubo un cambio o actualización de estado. Este proceso de creación de estados por etapas se puede hacer por cada una de ellas, como notan ustedes. Si de alguna de sus organizaciones requiere la creación de una etapa personalizada, se puede realizar, estado personalizado, se puede configurar para cada una de las etapas. Hemos tenido casos en donde en la etapa de pruebas de usuario final, por ejemplo, o en el despliegue, en la etapa de despliegue, requieren una etapa en específico para que el técnico que despliega pueda notificar a un usuario en específico o a un rol en particular que el proceso de despliegue ya está en proceso o que ha habido algún tipo de actualización en esa etapa, pues que se pueda cambiar el estado y que eso permita ejecutar un trigger de acciones dentro del flujo de atención de la liberación. Eso es posible. Muy bien. Un segundo punto muy importante es también definir quiénes son las personas dentro de la organización que van a fungir con un rol específico dentro de la gestión o la práctica de las liberaciones. Muy similar al módulo de la gestión del cambio, el módulo de liberaciones permite construir una serie de roles que eventualmente permita asociar credenciales sobre el módulo y muy importante, que ese rol permita realizar las acciones particulares del proceso a nivel de gestión de liberación. Eso quiere decir que ya la herramienta tiene una serie de roles previamente definidos, pero ustedes como organización podrían crear nuevos roles también. Estos roles son asociados a personas eventualmente, que son quienes ejecutan eventualmente el proceso de ciclo de vida completo del módulo de la liberación. Por ejemplo, tenemos la posibilidad de generar o asociar un rol que está asociado, por ejemplo, al el encargado de desarrollo de una aplicación o de un paquete de liberación, el gerente de pruebas, por ejemplo, quiénes son esas personas encargadas de realizar el proceso de liberación dentro de la organización, quién va a ser la persona dentro de la organización que va a velar porque el proceso se cumpla de forma adecuada de principio a fin, solicitante de una liberación, quién revisa eventualmente que el proceso de implementación se haya hecho de forma adecuada y eventualmente hasta aquellos usuarios que son quienes realizan la aceptación en ambiente de prueba de parte de negocio. Estos roles no necesariamente tienen que estar asociados a personal técnico de la mesa de ayuda. Por ejemplo, un usuario que eventualmente eh, tenga la potestad de ingresar a una liberación y revisar que en ambiente de QA, en efecto, la liberación que se ha planificado se ha realizado de forma adecuada, noten que el rol puede ser aplicado por una persona que tiene la figura de solicitante, no necesariamente de técnico. Y noten que eso ustedes como organización pueden definir dentro de las diferentes etapas que están disponibles en el módulo de liberaciones, qué capacidades o permisos va a tener esa persona dentro de esa etapa. Y es granular. Ustedes pueden definir si solamente tiene opciones de visualización, edición o hasta aprobación dentro de una misma etapa. Esto lo digo y es importante mencionarlo porque dentro de los procesos de liberación y también pasa en la gestión del cambio, hay personal que no es técnico de mesa de ayuda que puede estar involucrado en el proceso. Eso significa que esas personas que no son técnicos no consumen licencia a nivel de la mesa de ayuda. Recuerden que Service Desk Plus se licencia por cantidad de técnicos de mesa de ayuda. Ujú. Y en el caso de usuarios que tengan permisos sobre este módulo que no sean técnicos, pueden ser involucrados sin que eso
incluya un pago por una licencia en el módulo. Y eso es importante mencionárselos. Ahora, hay roles específicos dentro de una organización que tienen que obligatoriamente ser asociados a una persona que tenga una licencia de técnico. Evidentemente, esto depende de cuál es el privilegio o rol que tiene esa persona dentro de la práctica como tal. Por ejemplo, el administrador global de la práctica de liberaciones evidentemente requiere una licencia de técnico porque tiene un rol que funge como técnico dentro de la mesa de ayuda. En el caso en que como organización requieran crear un rol nuevo, se puede hacer, definiendo la característica propia de si se puede asociar esa licencia a un usuario o a un técnico y la característica de privilegios sobre el módulo en particular. También recordarles, para aquellos usuarios finales que forman parte de los roles del módulo de liberaciones, recuerden que la mesa de ayuda tiene su propio portal de autoservicio. Los usuarios finales que no son técnicos pueden ingresar a la plataforma y van a revisar y notar que en la parte superior van a tener un botón de liberaciones donde ellos pueden ingresar y ver la liberación y dar seguimiento según el permiso que se les otorgó en el rol asociado a la liberación. Muy bien. También importante mencionarles que ustedes como organización pueden definir cuáles son los tipos de ventanas de mantenimiento que tienen que abrir justamente para la implementación de la liberación. Recuerden que como estamos hablando de procesos a nivel de desarrollo, ¿verdad? Y hay analistas involucrados a nivel de aplicaciones, va a haber un tiempo de afectación en un servicio productivo. Y en este caso ustedes pueden definir cuáles van a ser justamente esos tipos de ventanas en particular. ¿Okay? También existe la posibilidad de que ustedes creen sus propias plantillas de apertura de una liberación y dentro de esas plantillas también se tiene la posibilidad de crear campos personalizados. Si como organización ustedes tienen identificados campos adicionales que son exclusivos para generar reportes o informes como parte del proceso completo de la gestión de la liberación, tenemos la posibilidad de crear campos adicionales en esas plantillas que podrían ser desde campos únicos o multilínea, podrían ser números decimales, fechas, campos de multiselección y que ustedes como administradores pueden definir dentro de la organización. Ahora, para poder crear una plantilla y que ésta forme parte del módulo de liberaciones, lo más importante que se debe configurar es justamente el ciclo de vida de una liberación. Déjenme mostrarles rápidamente cómo es que se visualiza el ciclo de vida de una liberación y cómo esto se puede construir de una forma muy sencilla, justamente utilizando, no tener que utilizar ningún tipo de código similar, es muy sencillo, simplemente se utilizan opciones de drag and drop y inicio de una flecha a final de otra para poder indicarle a la herramienta terminada una etapa y seleccionado un estado, cuál es la siguiente etapa a la que yo quiero seguir y cuál es su dependencia con el estado. Estos ciclos de vida de una liberación es muy similar al que les mostraba anteriormente y ustedes pueden construir sus propios ciclos de vida. Estos ciclos de vida no son fijos, son completamente flexibles y se pueden crear y editar según las necesidades propias de negocio. Todas las organizaciones son diferentes, por ende la herramienta está construida de una forma en la que ustedes puedan definir sus propias reglas y configuraciones. Lo que sí es importante mencionar es que el ciclo de vida de una liberación requiere de forma obligatoria un inicio de la liberación y un final de la liberación, como ven ustedes aquí en la parte de abajo. ¿Okay? Y en medio están todas las etapas que forman parte de la liberación y sus diferentes estados. Como organización se debe definir una estructura de justamente cuál va a ser el proceso de la creación de este flujo que esté alineado al proceso de negocio de liberación que ya definió la organización. Dentro del proceso del ciclo de vida, ustedes pueden definir si este ciclo de vida es general, aplica para una liberación global, o si eventualmente esta liberación que se está creando con un ciclo de vida específico es de emergencia. ¿Qué significa que sea general o de emergencia? Desde el punto de vista del negocio, como organización, ustedes pueden definir
ciclos de vida que respondan a una necesidad particular. Y si por alguna razón existe la urgencia de ejecutar una liberación mucho más rápido, con una menor cantidad de etapas de por medio debido a que es una emergencia, ustedes pueden generar un flujo de vida que sea completamente personalizado, que pueda eventualmente omitir algunas de estas etapas para su implementación lo antes posible en producción. Nuevamente, eso dependerá de cuál es la estructura del flujo que ustedes quieren definir al interno de la organización. Para la construcción de este flujo es muy importante mencionar que se pueda identificar las diferentes etapas de una liberación, cuáles roles están involucrados en la documentación y proceso de esta etapa y que eventualmente también se tomen en cuenta las notificaciones y o aprobaciones que se deben de cumplir en medio entre una etapa y otra. Desde el punto de vista de Service Desk Plus, los diferentes flujos que ustedes pueden configurar son variados. Ya vienen 2 flujos por defecto, pero ustedes pueden editarlos o crear nuevos flujos de vida. Y lo más importante es que ustedes definen las características propias de cómo se construye ese flujo. Por ejemplo, si por alguna razón en la etapa 2 de planificación no es necesaria como parte de este flujo, simplemente se elimina y se agrega el nuevo conector entre entre una etapa y otra. Es así de sencillo, es un drag and drop. ¿Okay? También ustedes pueden definir entre una etapa y otra cuáles van a ser las notificaciones que eventualmente van a ser enviadas y a quiénes van a ser enviadas. Noten que es la plantilla similar a la que estábamos visualizando ahora en el módulo de etapas y estados. Y esto permite que ustedes puedan personalizar qué es lo que sucede entre una etapa y otra al momento de ejecutar el trigger de una de las estados dentro de una liberación. Por ejemplo, si en la etapa 1 de apertura de la liberación, al momento de apertura se pone la liberación en estado solicitado, se va a enviar un correo electrónico al gerente de liberación y el gerente de liberación debe definir si se aprueba o no la apertura de esta liberación. En el momento en el que se acepte y se apruebe esa liberación, se pasa automáticamente el estado 1 a estado 2 de desarrollo y se pone en estado en progreso. Esto justamente es la construcción de un ciclo de vida. Ahora, ¿qué pasa si en la etapa 2 eventualmente se rechaza o hay que devolverse a una etapa previa? Simplemente se selecciona el estado y cuál es la etapa previa a la que tenemos que visualizar porque hubo un rechazo o una gestión particular del proceso. Esta gestión de la liberación y los ciclos de vida es muy importante revisarlo al interno de las organizaciones, pero noten que es flexible su configuración y permite que eventualmente ustedes puedan generar sus propios ciclos. Y noten que si hay una etapa que se requiere agregar, la herramienta permite que ustedes solamente hagan un drag and drop. La herramienta va a identificar qué etapa es la que está faltante y ustedes pueden definir cuáles estados dentro de esa etapa quieren que justamente estén disponibles a la hora de la construcción de este módulo. Simplemente se selecciona, se hace la conexión entre cada uno de ellos. Por ejemplo, aprobado en progreso. Si se rechaza, nos devolvemos a la etapa anterior y se guarda y se publica el flujo o ciclo de vida. En el caso de la emergencia, como les comentaba, simplemente lo que se hace es que se omiten una serie de etapas en caso que sea necesario. Por ejemplo, en este caso, noten que después de testing se pasó de una vez a despliegue, no hubo una aceptación del usuario final. Este tipo de acciones es posible realizarlo por medio de la construcción del ciclo de vida de las liberaciones y como les decía, es completamente personalizado. Dentro del ciclo de vida también se permiten configurar reglas de condicionales, cambios o switches, notificaciones a terceros en caso que sea necesario, no solamente las que son internas dentro del estado. También se permite generar aprobaciones entre una etapa y otra. Voy a darles un ejemplo muy sencillo. Una vez que se genera el proceso de desarrollo, ¿verdad? De un paquete, de una aplicación o de una mejora en un sistema, y el técnico da la razón de que ya está completado el desarrollo, ustedes podrían incluir entre la etapa de desarrollo y testing un proceso de aprobación para que una persona intermedia revise que el proceso de desarrollo haya sido adecuado de forma correcta. Por ejemplo, esa podría ser una opción y es muy sencillo de configurar.
¿Cómo funciona este proceso? Simplemente se genera un camino intermedio entre una de ambas etapas, se define cuál es la aprobación que se quiere realizar, un nombre, quiénes son las personas que van a aprobar y su proceso de aprobación. Y simplemente lo que se hace es generar una conexión entre ambas etapas. Por ejemplo, si se completó, pase primero por el proceso de aprobación y si es aprobado, vaya a la fase de testing en progreso. Si es rechazado, por favor, vuelva otra vez a la parte de apertura o de progreso de desarrollo. ¿Por qué? Porque hubo una mejora que se identificó que no ha sido ejecutada de forma adecuada. Como ven, el proceso de generación de un ciclo de vida es completamente flexible y permite ajustarse a las necesidades propias del negocio. Y otra de las condiciones que también se pueden agregar dentro del flujo de atención de una liberación es la actualización de un campo. ¿Qué quiere decir esto? Si hay una condición posterior a una etapa que requieren ustedes actualizar un campo dentro de la plantilla de la liberación, se puede ejecutar esta condición. Por ejemplo, si se aprueba una liberación que tiene una condición, por ejemplo, que es de prioridad alta, entonces asocie la categoría X, por ejemplo. Eso se puede también realizar por medio de las reglas del ciclo de vida de las liberaciones. La herramienta va a revisar que en efecto haya conectores entre cada una de las etapas y una vez que está disponible ya se puede utilizar algunos de estos flujos para la generación justamente de una liberación nueva. Como les comentaba, ustedes pueden copiar un ciclo de vida existente o crear su propio workflow desde cero. En caso en que lo creen desde cero, noten que ustedes escogen cuál etapa quieren eventualmente incluir y aquí se van a incluir todas las etapas que están disponibles que no han sido contempladas dentro de la creación desde cero de este ciclo de vida. Muy bien. Continuando, una vez que se tiene definido el flujo y estructura de la atención de una liberación, se construye la plantilla. Cada plantilla, como notan ustedes, tiene asociada un ciclo de vida. Es decir, el ciclo de vida es el corazón del módulo de las liberaciones y la plantilla va a seguir un ciclo de vida en particular. En el caso específico de las plantillas, ustedes definen qué características de atributos se requieren configurar para cada una de ellas, ¿verdad? Y si hubiera algún campo adicional que se requiere incluir, ustedes lo pueden hacer y agregarlo como un campo adicional. ¿Qué campos se incluyen en una plantilla? Usualmente son aquellos atributos que como organización se buscan generar reportes para documentación al final de la ejecución de una liberación. La mesa de ayuda tiene un módulo completo de reportes que está disponible para generar datos y analítica respecto a los diferentes servicios que se ofrecen en la mesa de ayuda. En caso en el que se requieran generar reportes de estos diferentes em, liberaciones que se han ejecutado, la posibilidad de generar, en este caso, campos específicos que permitan tomar decisiones a la hora de temas de auditoría, normativos o simplemente de seguimiento y control, la idea es que la plantilla responda justamente a esas necesidades. Y también es importante mencionarles que dentro de la misma plantilla hay que asociar aquellos roles que van a estar involucrados dentro de la gestión de la liberación. Noten que estos roles son los mismos que ya visualizamos anteriormente y ustedes van a definir justamente esas personas que van a fungir con ese rol dentro de la organización. Una vez creadas las plantillas, ya se puede proceder a la generación de una nueva liberación y ustedes van a notar que particularmente al momento de creación de una nueva liberación, la herramienta les va a mostrar la posibilidad de apertura de una liberación nueva utilizando las plantillas que ustedes previamente han creado. La creación de una nueva liberación solamente puede realizarla un personal que tiene rol técnico dentro de la mesa de ayuda, aunque dentro de los roles de la plataforma haya personal que no sea técnico. Y esto tiene una razón. La creación de una nueva liberación es estricta para personal técnico, no los usuarios. Un usuario final podría, por medio de la mesa de ayuda, solicitar una mejora a nivel de un sistema. Esto va a ser aperturado con una solicitud de servicio o avería dentro de la mesa de ayuda. Y eventualmente del análisis de esa solicitud se hace la apertura de una liberación por un tema de criterio experto. Pero la solicitud de liberación se hace la apertura desde el módulo de liberaciones. Y eso está asociado exclusivamente para personal técnico. El personal técnico documenta y hace la apertura de la liberación con los diferentes datos que son requeridos por la plantilla que ustedes crearon.
y su respectivo estado y etapa. Y noten también que es importante mencionar desde el punto de vista del flujo y, y el proceso, la práctica a nivel DITIL, se permite asociar cuáles son aquellos servicios que se podrían ver afectados por esta liberación, inventario dentro del módulo inventario que podría ser afectado y también o involucrados, o también CIs que puedan estar involucrados en el proceso. Un asunto de descripción, se completan los roles de personas que van a estar involucrados en esta liberación en per se, y se empieza o se ejecuta el trigger de la liberación según lo hayan definido justamente ustedes por medio del ciclo de vida de la liberación. ¿Cómo se visualiza una liberación? Si ustedes notan, la liberación va a tener la visibilidad de todas las etapas a nivel de la liberación. Déjenme nada más mostrarles rápidamente una liberación en producción. A ver si carga. Ahí va. Muy similar al módulo de cambios, ustedes van a tener una visibilidad completa de cuál es el estado actual de una liberación y cuál es su etapa. Un administrador del módulo de liberaciones puede revisar etapas previas que hayan sido completadas o cuál es la etapa actual en la que se encuentra una liberación. Noten que se puede revisar detalles propios de la apertura de la liberación y sus características, hasta activos o CIs que están involucrados en la propia liberación. ¿Quién fue el que recomendó la apertura de esta liberación? Y eventualmente hasta se pueden revisar el histórico de la apertura y quiénes han sido los diferentes aprobadores que han realizado la apertura o comentarios, etcétera, dentro de la misma solicitud de liberación. Y también lo más importante es que desde la apertura de la liberación se empiezan a enviar las diferentes notificaciones para las personas que están involucradas dentro del proceso de desarrollo del módulo de la liberación. Desde la apertura hasta el cierre. Dependiendo del estado en el que estemos actualmente, se van a ir ejecutando esas diferentes tareas de notificación para que las personas involucradas a nivel de apertura de la liberación por sus diferentes roles, ¿verdad? Esas personas estén o tengan las actividades que tienen que ejecutar de forma adecuada. Noten que desde el punto de vista del módulo se puede revisar quiénes son las personas asociadas a los roles, si existen tareas pendientes o tareas abiertas y cuál es el estado actual de la liberación. También dentro del mismo módulo de liberación se permite visualizar cuál es el ciclo de vida actual que está asociado a esa liberación y qué pasa si en este momento, por ejemplo, que estamos en la etapa de desarrollo, si yo completo la etapa de desarrollo, hacia cuál etapa vamos y a cuál estado se va a completar. Entonces noten que eventualmente en desarrollo yo podría completarla como completed, pongo mi comentario, se actualiza el estado. Y noten que pasamos de desarrollo a testing y las personas involucradas van a ser notificadas. De esta forma se permite llevar un control estricto de una liberación previo a su despliegue, ¿verdad? Entrenamiento, revisión y cierre, y se puede llevar un control estricto de cada una de las actividades y su documentación. Si en dado caso se requiere una aprobación, ¿verdad? La herramienta tiene la posibilidad de visualizar esas aprobaciones por medio del proceso de flujo de atención que ustedes han configurado de previo. Lo mismo para cada una de las etapas, puede haber tareas asociadas a usuarios técnicos dentro de la organización que permita la ejecución de la liberación de forma controlada y adecuada. Una vez terminado el proceso de la liberación, se cierra y se documenta y eventualmente se pueden generar reportería o dar seguimiento y control a liberaciones previamente ejecutadas. Importante mencionarles, ya que vamos terminando la demostración, una liberación puede estar asociada a una gestión del cambio previa o un proyecto existente dentro de la mesa de ayuda. Y esto es muy importante. Si existe un cambio que está relacionado actualmente a esa liberación, se puede asociar a la liberación. Así ustedes pueden darle un track completo del cambio y la liberación en una misma consola. Si ustedes requieren visualizar este cambio, eventualmente pueden ver que el estado está en implementación en progreso y podrían ir eventualmente al módulo del cambio y revisar justamente esa solicitud. Noten que la solicitud del cambio ya está en proceso de implementación y justamente hay una liberación que se inició justamente para implementar este cambio. Noten cómo se complementan entre sí.
Y también es importante mencionarles que desde el punto de vista de planificación, si eventualmente existía una solicitud que precisamente generó la creación de un cambio, esta solicitud también puede ser visualizada en el módulo de cambios. Noten que aquí dice que hay una solicitud pendiente. Justamente la solicitud fue una actualización de un software en específico a una última versión. Se abrió una solicitud del cambio para poder revisar los impactos que tienen sobre la organización y eventualmente se abrió una liberación para preparar el paquete de actualización de una aplicación interna de la organización. Pensemos en una aplicación crítica de negocio que tiene que ser organizada como tal para que no genere una afectación al usuario final o a los clientes en este caso. Muy bien, entonces, como les comentaba, ambos módulos son individuales, tanto cambios como liberaciones, se complementan entre sí y permiten que ustedes puedan hacer una documentación adecuada y la gestión de la liberación según justamente lo define ITIL para la correcta optimización y que sea un proceso efectivo a la hora de la implementación en sus organizaciones a nivel de ITCM. Cierro esta demostración nada más mencionándoles un punto muy importante. La mesa de ayuda es una herramienta que los lleva a ustedes a construir y cumplir con los objetivos de negocio. La herramienta lo que busca es que ustedes como negocio puedan transferir esas estructuras del proceso y que la mesa de ayuda les ayude justamente, valga la redundancia, a proveer estos servicios de forma adecuada, tanto documental como de proceso, pero la mesa de ayudas por sí sola no va a generar ese conocimiento. Para la implementación del cambio o la de liberaciones es importante, previo a su configuración en la mesa de ayuda, establecer roles, establecer el flujo o ciclo de vida de una liberación, quiénes son las personas encargadas de dar seguimiento y control de este módulo y eventualmente transferir esa información a la mesa de ayuda y cuenten con Coacin Costa Rica y Service Desk Plus como herramienta para poder implementar esta práctica y que puedan ustedes cumplir con eh, normativa vigente en caso de los diferentes servicios a nivel de negocio que ustedes ofrecen y que puedan cumplir con procesos internos debidamente documentados y que les permitan entregar servicios de valor. Recuerden que ITIL gestiona, el enfoque de ITIL es gestionar servicios de valor. Y en el caso particular de la gestión del cambio, liberaciones, noten su énfasis o enfoque en que al proceso como tal o la práctica a la hora de implementarlo genere valor y una menor afectación a los usuarios finales en la prestación de servicios que ustedes ofrecen como organizaciones a nivel de TI. Muy bien. Dicho esto, culmino la demostración, una breve demostración de la organización. Me encantaría poder ampliar un poco más sobre el módulo, pero como saben ustedes, pues tenemos poco tiempo. Me gustaría pasar a una serie de preguntas que ustedes puedan tener respecto al módulo y que podamos contestarlas justamente para aclarar cualquier consulta que ustedes tengan. Si tienen alguna pregunta adicional, pues con mucho gusto los vamos revisando en el módulo de preguntas y respuestas. A ver, para empezar, me preguntan si este módulo de liberaciones está disponible en una versión en particular de Service Desk Plus. Sí, lo decía al principio, ya el módulo de liberaciones está disponible por defecto en la edición Enterprise de Service Desk Plus. ¿Okay? Para aquellos clientes que ya tengan licenciado Service Desk Plus en su edición Enterprise, pueden acceder a este módulo. En la versión on-premise, el módulo liberaciones salió publicado a partir de la versión 12.0 en adelante. Si ustedes tienen una versión previa, entonces hay que actualizar la herramienta para que puedan acceder a este módulo de liberaciones. Si no han actualizado aún la herramienta y requieren ayuda o soporte en esa actualización, con mucho gusto nosotros tenemos personal en Coacin para apoyarles en ese proceso. Nos pueden contactar y con mucho gusto les ayudaremos en ese proceso. Para clientes que no tienen la edición Enterprise y que más bien buscan adquirir este módulo, en ediciones Professional o estándar, si se adquiere el módulo de la gestión del cambio, por defecto se les va a incluir también el módulo de las liberaciones. Así que se debe adquirir como un add-on. Me preguntan también que cuál es el licenciamiento o cuál es el alcance del licenciamiento de Services Plus. Es por cantidad de técnicos de mesa de ayuda y cantidad de nodos a nivel de TI que se quieran escanear en el módulo de inventario.
particularmente para el módulo de las liberaciones. Aquel personal que está asociado a actividades técnicas y que tiene una licencia va a poder hacer uso del módulo. Y recuerden que les comentaba, en caso que haya un rol dentro de la organización, por ejemplo, eh, las pruebas a nivel de usuario final o usuarios que están involucrados en el proceso y que no tienen licencia de técnico, siempre y cuando el rol dentro del módulo de la liberación esté asociado a un usuario de mesa de ayuda solicitante, ese usuario no requiere una licencia de pago para el uso de la plataforma. Entonces, como notan, hay flexibilidad en ese sentido también. Me consultan si está disponible el módulo de liberaciones en la versión cloud de Service Desk Plus. Sí, de hecho, el módulo de liberaciones a nivel cloud salió hace algún tiempo atrás. De hecho, la versión on-premise era la que estaba más reciente por publicarse. Para los clientes que ya tienen la versión cloud, el release management fue liberado hace más o menos un año, un poco más atrás. Entonces ya pueden tener acceso a ese módulo siempre y cuando tengan la edición Enterprise licenciado. También estoy viendo una consulta por aquí. Si Quasim Costa Rica ofrece el acompañamiento para la configuración del módulo y también a nivel de consultoría si ofrecen seguimiento y mejores prácticas para establecer la estructura de la gestión de la liberación. Ok, muy bien. Ese comentario está muy alineado a mi último comentario antes de cerrar la demostración. Eh, Nosotros en Coacin Costa Rica tenemos una serie de recursos ya debidamente certificados a nivel de ITIL 4. Nosotros hemos construido una serie de servicios orientados a nivel de taller o workshop en conjunto con nuestros clientes para establecer justamente las estructuras a nivel de prácticas de ITIL para la implementación en mesa de ayuda. Me explico. Ofrecemos servicios de acompañamiento para establecer estructuras a nivel de Service Level Management o SLM, a nivel de incidentes y servicios, gestión del cambio y también para la gestión de las liberaciones. Si ustedes requieren asistencia en la definición de esta estructura, según lo pide o lo solicita ITIL, y que eventualmente esa estructura pueda ser configurada en la mesa de ayuda para su implementación y puesta en marcha, cuenten con nosotros. Con mucho gusto les podemos apoyar en ese sentido y hay personal debidamente capacitado para poder ayudarles con esas consultorías. Y de paso, también tenemos personal debidamente certificado para la configuración y puesta en marcha de esas estructuras en la mesa de ayuda directamente. Si en algún momento ustedes tienen una necesidad puntual de esta consultoría, con mucho gusto les podemos ayudar. Me consultan por acá que si está en la versión Pro profesional del Service Desk. No, no está en la versión Pro por defecto, pero se puede adquirir el módulo de liberaciones. Simplemente lo que hay que confirmar es que tengan licenciado el módulo de cambios y que estén en la versión 12.0 en adelante, que ya se habilita el módulo de las liberaciones. Si tuvieran alguna consulta o duda respecto a este tema, pues también nos pueden contactar a nuestro correo electrónico comercial@quasim.cocr y con mucho gusto les vamos a ayudar con cualquier consulta que ustedes tengan respecto a este módulo a nivel de la gestión de la mesa de ayuda. No necesariamente en el módulo de liberaciones, también en términos globales, gestión de servicios, gestión de incidentes, inventarios, MDB o eventualmente hasta en la práctica de gestión del cambio. Nuevamente, agradecerles muchísimo por toda su atención. Sean bienvenidos a este nuevo año de serie de webinars. Recuerden, cada mes estaremos ofreciendo un webinar sobre las soluciones de Managed Engine. Y recordándoles nada más, antes de finalizar, este webinar ha sido grabado y será compartido con ustedes para que también lo puedan volver a disfrutar o eventualmente compartir con sus colaboradores. Que tengan un muy buen día. Nos vemos la próxima. Hasta luego.